qué mejor que para conocer el tema, ver por qué se tomaron ciertas medidas, ciertos cambios, hacer un lado la incertidumbre, las dudas, en la línea telefónica, y cosa que agradecemos muchísimo, la presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, la diputada Beatriz Víscera Latriste, a quien saludamos con muchísimo gusto. Betty, muchísimas gracias y qué placer saludarte. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias también a ustedes por esta llamada, creo que es de lo más oportuno. Laura, Rolando, muy buenas tardes a todo tu auditorio y agradecerte como siempre el hecho de que me digas presidente de la mesa directiva. Gracias, Betty, al contrario, el placer es para mí que tengamos oportunidad de platicar y de conocer estos cambios. Varias dudas se presentan, Betty, algunos la califican de alevosa, otros la califican de pues que fue un abuso total. El hecho de que los diputados tengan, y vamos punto por punto, si tú me lo permites, una reelección 4 veces, es decir, ahorita son diputados y tendrán 4 veces reelección, 3 por 4, 3 por 5, serían 15 años que se quedaran ahí. ¿No es un exceso, Presidenta? Déjenme decirles que la reelección, o sea, se escucha, es un nombre muy duro, a lo mejor para muchos ciudadanos, que no conocen cómo es que se va a dar esta reelección. Déjenme contarles que fue la pasada legislatura la que la incluyó en nuestra constitución local. Y también es importante señalar que el tema de la reelección no es automático como algunos creen. Yo, por ser diputada pluri, no quiere decir que en el 18 vaya a ser diputada nuevamente pluri. El tema de la reelección, primero, tiene que ser un tema de los partidos políticos, mediante el método que cada partido democrático haga para su elección interna. Y después de eso, tendrán que ser estos candidatos, en este caso, que pudieran ser factibles para el partido, que se pudieran reelegir, que la ciudadanía los reeligiera, no es en automático. Diputada, Presidenta, perdón, el tema de la reelección, hasta donde yo sé, no se aplicaba de hecho a los diputados plurinominales, ¿o sí? Mira, en el caso de los candidatos plurinominales tendrá que ser tu partido, pero sí aplica. Digo, tendrá que ser, pero no es una cuestión de las 53 legislaturas, es como yo les decía. No porque yo hoy soy diputada tiene que decir que en el 18 tenga que serlo. Número 1, tendrá que ser el partido político quien te vuelva a postular para una candidatura. Y número 2, tendrá que ser la ciudadanía quien califique tu trabajo y sepa si tú hiciste un buen trabajo y tendrán que votar por ti. No. Es decir, Betty, si me permites, la situación es que ustedes pueden tener una reelección, pero esto será en caso de que su partido político lo apruebe y desde luego, que la ciudadanía vote por ustedes para esa reelección. No es automático el hecho de que se queden. Aquí debe de quedar muy claro que la decisión de que un diputado o miembro del ayuntamiento se pueda reelegir es enteramente del partido político y de la ciudadanía mediante su voto libre y secreto. Diputada, perdón que te lo pregunte otra vez en el tema de los plurinominales, ¿no es un ejercicio bastante riesgoso tomando en consideración que hay partidos, que no podemos matizarlo, incluso se manejan como una especie de franquicia? Entonces es realmente un tema complicado, ¿no? Realmente los candidatos o los diputados que somos plurinominales, pues sí, también tuvimos que trabajar para ser elegidos en nuestro partido. Digo, no quiere decir, al menos en mi caso, yo te hablo por mí, nunca hablo por otras personas o por terceras personas. Trabajamos duro para que esto se diera, ¿no? Entonces tendrá que ser nuevamente, les vuelvo a decir, el partido, y eso la ciudadanía tendrá que cobrárselo a cada partido político, no a una legislatura que únicamente estamos nosotros poniendo en práctica lo que la 52 hizo con la constitución local, ¿no? No es un tema de esta legislatura, es un tema que se hizo en la 52 legislatura. Sí, lo hicieron los anteriores, fue aprobado por esta 53ª. Betty, hay otro punto que resalte, y yo te agradezco mucho que nos permitas aclarar todos estos puntos, sobre todo qué es lo que ha permeado en la ciudadanía. Muy conveniente, que se oye muy diferente decir, tendrá que ser por parte del partido político y tendrá que ser por parte de la ciudadanía, a que digan los diputados se van a reelegir. Sí, por supuesto, ya ha quedado.
muy diferentes las cosas. Por supuesto, sí, claro. ha quedado claro ese punto de la reelección, pero el otro también, si me permites, Betty, ¿por qué el presidente municipal se tiene que retirar de su De cargo manera obligatoria. en caso de una reelección para hacer un proselitismo y los diputados no? 180 días, además. Así, mira, en el caso de los presidentes municipales, te voy a decir, ellos manejan recursos, ¿no? Entonces, ellos si pierden tendrían que regresar y así ellos no tendrán la oportunidad de hacer absolutamente ninguna otra acción, Laura. Yo creo que la gente que maneja recursos públicos tienen la obligación de retirarse para tener una contienda limpia en todos sentidos. Pero diputada, en este caso, y hablando, tropicalizando lo de los diputados, no sería un poquito paradójico exactamente que se tiene que asumir que el que no pida la licencia puede contender, por lo que se entiende, en sus tiempos libres, pero se debería de abocar también al 100% a su legislatura y no nada más un pedacito, un ojo al gato y otro al garabato, ¿no? Mira, yo creo que son diferentes cosas. Tenemos que verlo desde los presidentes municipales. Yo siento que debe de ser que no pierdas o ganes, no puedas regresar. ¿Por qué? Pues porque así se evitan muchas cuestiones, ¿no? Muchas cuestiones de desvíos y de otros temas. En el caso de los diputados, si tú vas a contender a una diputación federal, desde antes de esta reforma, tú no tenías por qué separarte de tu cargo. Entonces, lo único que hicimos es decir, bueno, si los diputados que van a una diputación federal no se separan, los diputados locales con ciertas reglas podrían hacerlo también. Nos queda claro ya esa parte, Betty. Hay otros dos puntos y insisto que te agradezco muchísimo el poder aclararlos. Estamos platicando con la presidenta de la mesa directiva, la diputada Beatriz Vícera Latriste. Betty, dos puntos más en torno a esto. El hecho de que el dinero, y perdóname, tenemos que hablar de dineros porque es lo que a la gente le espanta. El dinero del Congreso no baja cuando va a disminuir el número de diputados. Esto es importante señalarlo. Y que las prerrogativas de los partidos políticos se incrementan. Al 6%. ¿Podemos hablar al respecto, Betty? Sí. Mira, ahora el 6% que se dice que se va a aumentar de prerrogativas, lo único que se va a hacer es compensar el efecto de disminución. Haz de cuenta, mira. La diferencia es en que se da en salarios mínimos y la diferencia es con este 5.9% que hay entre los sumas y los salarios mínimos. Por eso el aumento de prerrogativas, haciendo un ejercicio con cifras al 2015, sería únicamente de 250,000 pesos. Es ilógico que pensemos que el ahorro de 200 millones por disminución de diputados y regidores es la misma diferencia de esos 250,000 pesos. Ahí se tuvo que hacer, se le llama un balance, Laura. O sea, es el cambio de lo que te vale un salario mínimo a lo que te vale una UMA. La diferencia es del 5.9%, por eso no se está aumentando las prerrogativas, únicamente que estamos balanceando eso para que se quede de la misma manera. Es decir, se está ajustando de acuerdo a los salarios mínimos y es lo que le correspondería. 0.9%. Mira, los partidos políticos o de repente los actores políticos, no nos queda claro que el día de hoy no estamos en una contienda política, que tenemos todavía responsabilidades que cumplir de la ciudadanía y entramos y confundimos con fundamentos que no son. Entonces, todavía no estamos, yo hago un llamado a toda la clase política, no estamos en contiendas, todavía tenemos que dar nosotros cuentas a la ciudadanía, todavía tenemos que trabajar y no estamos todavía en tiempos electorales. Ok, está bien, diputada. Oye, hay un tema que también ha levantado mucha ámpula en la sociedad y lo sobreentendemos, en esta mesa se ha platicado, pero vale la pena precisarlo. Primero, la ciudadanía se siente poco representada y dicen que mucho del tema es que en la mesa ni siquiera estuvo el debate de la revocación de mandato. Entendemos que constitucionalmente no era posible, pero en este entendido no se hubiera sido conveniente siquiera crear algún mecanismo u otra figura que pudiera contemplarlo y no simplemente irse por la fácil y decir, pues no está contemplado, hay que descartarlo, porque este es un reclamo social vigente, La revocación de mandato es un tema que no estaba considerado en la Constitución Federal, sí, ustedes lo saben. Sí, claro. Se mandó una iniciativa por parte de esta legislatura para que de alguna manera sea considerada en la Constitución Federal, y de aquí de Morelos se quita porque si no tú entras a
a cuestiones de inconstitucionalidad en esos puntos. Entonces, únicamente, ¿qué hicimos? En cuanto aparezca en la ley federal, nosotros tenemos que armonizar, porque tú no puedes estar contra la Constitución Federal. Sí, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pero yo creo que sí sería conveniente en algún momento a nivel federal y obviamente local considerar esto, ¿no? Tendrían que impulsarla para que salga y de esa manera, entonces ya hacerla de manera pues armonizada a la Constitución local. Sí, sobre todo entendiendo el tema de que todos los servidores públicos, así como en una empresa normal, deberían ser evaluados, ¿no? Y el tema de revocación de mandato muchas veces hoy ya es un poquito agresivo, pero no es el hecho de pretender destituir a algún servidor público, sino simplemente tener una herramienta para poder de alguna manera evaluar y sancionar si no están dando los resultados. Mira, yo no estoy en contra de esa revocación de mandato, yo no estoy en contra, pero no podemos seguir nosotros sobre la Constitución Federal, eso es un hecho. Sí, claro. Entonces se mandó la iniciativa, yo ahí les pediría yo que con los diputados federales sea impulsada para después nosotros en el estado de Morelos poderla armonizar. Betty, este tema es importantísimo señalarlo, por supuesto, que se aclare que no van a ir ustedes encima de una constitución, la ciudadanía quiere la participación, quiere tener el consenso, quiere tener la decisión. Facultad. Nos queda claro que va a ser a través del voto cuando se esté presentando, por supuesto, y me queda claro que si un diputado no trabaja como debe de ser, sería a través del voto como se castiga y se dé la reelección o no, me queda claro con esto. Pero hablemos, si me lo permites, diputada, hablemos de la reducción que se está dando de 20 diputados, que se reduce el número de regidores, se reduce el número de participantes, por supuesto, en lo que respecta a los municipios, pero no se reduce el dinero. ¿A qué obedece esto, diputada? ¿Por qué se presenta esta situación? Nosotros hicimos ahí números muy claros. Déjame decirte también que me gustaría que quedara muy claro, sí. Esta reforma electoral se socializó con todos los partidos políticos, lo mismo hicimos en varias mesas de trabajo. Yo fui junto con el diputado Lafit, quien le propuso a los demás partidos políticos que estuviéramos, para que ellos estuvieran precisamente, que no hubiera ninguna duda, ¿no? Porque creo que quedaron todavía muchas dudas de parte de ellos, pero pues ya tienen ellos esta reforma desde antes de ser aprobada en sus correos para ser analizado por su equipo legislativo. Entonces nada más decirles que esto fue socializado con las demás fuerzas políticas, porque también es claro que queda aquí por medio de ustedes, ¿no? Por este medio. Decirles que la reducción de 10 diputados locales y 28 regidores no es otra cosa, y esto es la respuesta a las exigencias de la ciudadanía, ¿no? De adelgazar los cuerpos políticos de la entidad y utilizar esos recursos públicos en beneficio de la ciudadanía. ¿En qué sentido? Mira, la disminución representa un ahorro anual para el Estado de cerca de 200 millones, los cuales podrán ser utilizados en programas sociales, en más parques, mejor infraestructura y mejor transporte público. Entonces yo creo que este es nosotros nos debemos a la ciudadanía, y este fue un reclamo social de la ciudadanía, por eso es que se hace esta reducción, ¿no? Diputada, fíjate me están llegando ahorita aquí a redes sociales, me están haciendo una pregunta directa, me están diciendo que si esta ley no es una ley hecha a la medida. ¿En qué sentido? Te comento. Dice que aumentan 12 años la residencia para gobernador y bajan a 3 años para diputados. Dice que no se homologó el criterio y que si no deberían de haberse homologados, y lo que estaba buscando realmente era un arraigo y no una ley o un traje a la medida. No, mira, tú cuando ya somos ciudadanos y que podemos nosotros sacar nuestra credencial de electores a los 18 años, ¿no? Sí. Tú a los 18 años decides que te quieres seguir quedando a vivir en Morelos, entonces si tú sumas los 18 más los números que se aumentaron, pues es verdad que en ese criterio, ese fue el criterio, no fue ninguna otra situación, no fue un traje hecho a la medida, es una cuestión nada más de juego de números, Rolando. Entonces, eso fue en la reforma constitucional, ahorita estamos con lo de la reforma electoral, que quisiera yo que nos enfocáramos a este tema. Por supuesto. Betty, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, esta 53ª legislatura. Se crea duda ante la sociedad pensando que se hacen ciertos trajes a la medida.
Sin embargo, con tu aclaración, me encanta la idea de que sigamos aclarando esto, porque tendremos oportunidad de entender el por qué y cómo, y me voy a explicar. Toda la sociedad dice, el diputado es mi representante, tiene que ver por mí, y efectivamente algunas oposiciones políticas podrán decir si es en esa forma, en ese tenor o no. Te conozco, Betty, has visto por la ciudadanía, particularmente por las mujeres, me consta, y esto quiere decir, tú lo viste, y apelo a tu comprensión por mi pregunta. ¿A ti te parece razonable y buenas las reformas electorales que se hicieron? A mí sí. Para beneficio de la ciudadanía. Muy pendiente en que la paridad vertical y horizontal se respetara. Para mí era algo que estuve muy pendiente, porque parte de uno de mis ejes rectores son las mujeres, tú lo sabes. Sí. Entonces, con esta paridad, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr que cada día más mujeres lleguen a cargo de elección popular y que sean parte de la toma de decisiones en los 3 poderes del Estado de Morelos. Esto es importantísimo, Betty. Yo te aprecio, sé que Rolando también y todo el equipo, que nos hayas permitido aclarar. Hay muchas dudas todavía, yo sé el tiempo limitado que tienes, pero si me permites y lo autorizas, te estaremos hablando nuevamente. Sobre todo la claridad y lo frontal para contestar. Por supuesto, para ir aclarando todas estas dudas. Es necesario, Betty, que lo veamos así. ¿Te parece bien? Es por la ciudadanía, y decirles que también mi trabajo, soy ciudadana igual que todos, y mi trabajo el día de hoy es ser diputada, y mis patrones es esta ciudadanía que tanto reclama. Y así va. Yo estoy a la orden en el Congreso del Estado. Muchísimas gracias, diputada, te agradecemos muchísimo esto, por supuesto, que tengamos oportunidad de aclararlo. Van a surgir más dudas, Sí, por supuesto. Me queda claro que algunos están tratando de hacer, ¿cómo se dice?, leña del árbol caído para traer oposición y criticar la postura. Sobre todo el vacío de información que luego se llega a generar, es donde ellos es lo capitalizan. Por eso era necesario aclararlo, Betty, pero sé que algunos opositores votaron a favor y que incluso serán sacados de su partido político, por lo menos es lo que están pretendiendo. Pero Betty, en verdad aprecio mucho que ante este remolino nos des la cara y tratemos de aclarar todos estos puntos. Muchísimas gracias. Se hizo mucho, la verdad, mucho ruido el tema de la reelección, y es como les dije, depende de los partidos políticos por primera instancia, y después de la ciudadanía, quien va a ser realmente quien va a decidir. Entonces, no tenemos ninguno de los diputados de esta legislatura pues el traje hecho a la medida. Tendremos que al interior de nuestro partido, en el caso de que queramos nuevamente una posición, luchar al interior, y después la ciudadanía tendrá que trabajar, tendrá que evaluar nuestro trabajo dándonos el voto o no. Sí, que a final de cuentas era entendible toda la especulación que se estaba generando, porque no había habido alguien que diera la cara y diera un poquito más de certeza sobre los temas. Estoy a la orden como siempre, a la orden de ustedes, agradecerles que me den este espacio, y a la orden de toda la gente y de la ciudadanía. La oficina está, yo voy diario al Congreso del Estado, mi oficina está abierta, es una oficina de puertas abiertas, y les digo y les reitero nuevamente, mis jefes se llaman la ciudadanía. Y así será, y la respuesta se está dando. Betty, un abrazo respetuoso, con mucho cariño, pero además agradecimiento, que tuvimos oportunidad de aclarar esto. Para mí, se aclararon algunas dudas, por supuesto, y la verdad, Betty, que el tiempo dará la respuesta, si fue positivo o no lo fue su tiempo. Muchísimas gracias, Betty. A la orden siempre, y estoy para servirle a ustedes y a toda la gente. Muchas gracias y muy buena tarde. Lo agradecemos muchísimo. Gracias, Betty, muchísimas gracias. Betty Víscera Latriste, quien es presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de esta 53ª legislatura. Usted lo escuchó. Se escribe la última palabra. 2 puntos. Este tema dará mucho de qué hablar. Por supuesto. 2 puntos que pueden ser los candados, si así se pudiera calificar, el hecho de que el mismo partido político diga, a ver, tú si vas a la reelección o no vas a la reelección, tú si te quitas o no te quitas. Habrá unos que se amarrarán. Este tema me sigue votando, porque realmente en una democracia adulta y madura podría funcionar. Aquí todavía estamos en la adolescencia. Por supuesto que aprovecharán en el cuestión de ser diputados, aprovecharán para hacer sus amarres sociales, siendo el mismo distrito. Ellos verán su forma de amarrar. Pero la última palabra, como siempre, la tendrá la ciudadanía. ¿Y a qué nos lleva todo esto?
apelar a que acabemos con el abstencionismo. Si votamos, este será el castigo, porque no voy a votar para que ya sabemos quién va a ganar. No, votemos y exigimos que esto sea una realidad y transparencia, pero sobre todo tratar de limitar las posturas como se están dando en este momento, que me parecen radicales y absurdas, de verdad. En este momento, cuando viene el decir que fue la legislatura anterior la que lo propuso, pues también esta puede ser la que la echara abajo y diera otras modificaciones, ¿no? Hay que ver del otro lado. Fácil a ese tema, porque no todo lo que proponga la legislatura pasada, que sí que era idóneo, y como dices tú, se pudo haber revocado. Que fuera buena. A nivel federal se van a 3 reelecciones y dicen, pues ¿por qué 3? Vámonos a 4, que sean 4 y nos quedamos como con sea, esto. Para mí, el espíritu de la ley es un exceso, habrá que analizarlo, como dices tú, el tiempo, a final de cuentas, será el que dicte sentencia, pero a final de cuentas acabas de llegar a un punto fundamental ahora, que yo creo que es el hecho de acabar con el abstencionismo. En esta mesa lo hemos platicado diversas veces, diversas ocasiones, y el cambio real político y social se va a generar desde la sociedad, no desde el marco de los políticos, porque si no ya se hubiera generado desde antes. Entonces tenemos que participar, tenemos que informarnos, tenemos que estar siempre frontales. Se agradecen las llamadas, por ejemplo, de la presidenta, que afronta el tema, porque además es un tema complicado, la sociedad tiene muchas dudas y además está un poquito agresiva, y además es sobreentendible, ¿no? Porque de pronto no es la primera vez que se legisla algo y muchas veces no se informa. Entonces digo, a final de cuentas se agradece este tipo de llamadas y este tema va a dar para largo. Yo le agradezco muchísimo, particularmente a la presidenta de la mesa directiva. Aclara puntos, no es tanto como digan el tema de reelecciones, bueno, qué feos, pero tomen en consideración. No dijeron, y me voy a ir por este punto, y yo sé que me van a criticar seriamente, pero no dijeron exclusivamente los amarillos nos vamos a la reelección de 4 años. Nos vamos todos. Sí, claro, y hubo partido opositor que votó a favor. Claro. Hay quien se incluyó en esto, aunque se enojaron, tanto el PRI, que piensa impugnar esta reforma, por supuesto, judicializar el tema para que se venga abajo, tratando, insisto, de sacar leña del árbol caído. Hubo alguien del Partido de Acción Nacional, Carlos Alanís, que se sale de la normatividad. Dice, y que le puede causar incluso ya la militancia, porque ya dijeron que iban a que yo creo que eso no le preocupa desde antes a él en absoluto. Antes, o sea, para votar eso, él ya estaba amarrado por otro lado. Solamente hay que ver quiénes son los que firmaron este asunto. Pero Carlos Alanís, yo pienso que firma la sentencia desde que lo quitan. Sí, claro. De la coordinación. Sí. Cuando quitan a Carlos Alanís de la coordinación por hacer esta votación, que no iba de acuerdo con la línea del que tenía el comité directivo estatal del Partido de Acción Nacional, desde ahí hay un distanciamiento, a pesar de que Juan Carlos, presidente de este comité, lo había puesto como debería de ser. Hay mucho que analizar al respecto. Lo que me agrada es la apertura que se está dando. En verdad, yo agradezco a la diputada que lo dé. Quedaron muchos puntos en la línea, pero el tiempo nos gana. Claro. Esto es Círculo de Poder, Voz y Compromiso. Continuamos.